Desde el corazón de la Patagonia nacen las voces que se atreven a decir basta. Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Es un espacio para reflexionar, informar y educar sobre una realidad que aún duele, pero que entre todas y todos podemos cambiar. Porque la violencia no tiene justificación. Porque la igualdad se construye con respeto, educación y empatía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos estrenando hoy este ciclo de varios programas que vamos a dedicarlos a conversar sobre prevenir violencias en todas sus formas contra las mujeres. La idea es poder instalar la temática y por supuesto ir semana a semana hablando con distintas protagonistas que tienen que ver con esta lamentable situación que cada cierto tiempo nos sensibiliza un poco más respecto a la importancia de no olvidarla y no circunscribirla solamente a algunos casos, sino que idealmente instalarla en el debate público como algo permanente. Hoy partimos este programa con la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Patricia Baeza Cabezas, con quien vamos a abordar precisamente toda la institucionalidad que le compete obviamente al CERNAMEC y que aborda, entre otras cosas, la prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Gracias por aceptar ser la iniciadora de este ciclo. Y vamos directo al área chica. Pues hoy día el tema está candente, lleva varios años candente por situaciones que de una u otra manera han permitido visibilizar mucho más las distintas formas de violencia, no solo la física, que es tal vez la más brutal, pero hay otras también de las cuales vamos a ir hablando. ¿En qué está el CERNAMEC hoy día? ¿Dónde están puestos los énfasis? ¿Qué les ha pedido el presidente para enfrentar esta realidad que sigue instalada en nuestra comunidad? Buenamente ya todos tenemos una mayor sensibilidad respecto a ella, pero siempre es necesario seguir trabajando y profundizar lo que se hace. ¿Qué tal? Hola Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada agradecer la instancia de poder estar en este espacio y poder abordar esta problemática, como tú bien lo decías, que es una problemática en el fondo importante que afecta a nuestra región, al territorio y que tiene ciertas particularidades que son tremendamente relevantes acá en nuestra región. Yo creo que es importante ponerlo acá de manifiesto porque necesitamos conversar, ¿ya? Conversar de que este en el fondo es un problema público que nosotros como Servicio Nacional de la Mujer abordamos a través de un programa, de una política pública que trabaja la materia de prevención y que efectivamente en estos últimos años ha ido evolucionando y yo creo que eso es importante darlo a conocer a la comunidad y a la gente que nos está escuchando porque efectivamente son formas distintas de interactuar con las personas cuando uno aborda esta problemática. Con esto lo que quiero decir es que se ha transformado en un problema público, ¿ya? Y eso en términos muy prácticos para que la gente nos entienda, es que la problemática de violencia por mucho tiempo fue considerada como una problemática que está dentro de lo doméstico, dentro del hogar, dentro de las familias, la pareja, y que muchas veces no es conversado ni puesto en estos espacios, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo lo agradezco un montón que hoy día la radio esté haciendo estos programas, difundiendo la información y también de alguna manera educando a la población, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros como servicio tenemos el mandato de poder avanzar en materia de prevención por el lado de la educación, ¿ya? Y aquí hay una cosa que es como bien clara, que cuando nosotros hablamos de que este es un problema de seguridad pública, estamos sacando el foco de trabajo en que esto es un problema que nos atañe únicamente a las mujeres, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante porque se relaciona básicamente cómo se va dando esto. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy hemos sacado el foco de que nosotras las mujeres somos de alguna manera responsables, además de ser víctimas, responsables de denunciar, ya de poner esto, digamos, sobre la mesa. Y por lo tanto nuestro programa de prevención, que está en el marco de las políticas públicas de igualdad de género, lo que busca en el fondo es hacer un trabajo que permita avanzar en la concientización de este problema, pero a la comunidad en general, ¿ya? Entonces pasamos a partir del año pasado, y este es nuestro segundo año trabajando con ese nuevo foco, es que trabajamos con las organizaciones sociales,
ya organizaciones de base o incluso con agrupaciones, porque acá la idea es involucrar a la comunidad, a la población, en el sentido de que si hay una persona que es testigo, digamos, de una situación de violencia, debemos denunciar. Ya ahora no solamente debe denunciar la víctima, o sea, aquí hay un trabajo que busca en el fondo educar primero en que las personas tengamos la capacidad de reconocer cuando somos víctimas de violencia o cuando estamos frente a un caso de violencia y podamos hacer las denuncias respectivas. Y para eso, evidentemente, el servicio implementa el fonoayuda, que se conoce, que es el 1455, que funciona de lunes a domingo de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y en este fono lo que busca es entregar orientación a las mujeres muchas veces cuando son víctimas de violencia, y también a la comunidad en general. O sea, si yo soy una vecina, un vecino que estoy siendo testigo de violencia, puedo llamar a este teléfono y recibir orientación para ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo denunciar, cómo puedo visibilizar este problema. Qué bueno que tú lo manifiestes, porque antiguamente, y seguramente más de alguien que nos está viendo y escuchando lo vivió, sabían de que había violencia física en una casa de tu villa, de tu población, y todos mudos, nadie se metía porque todos circunscribían el hecho al mundo privado. Ellos tienen que zanjar sus problemas, no te metas. Y hoy día no, hoy día se ha cambiado el paradigma, y tú recién lo decías, la idea es que si un vecino escucha, oye, o tiene algún indicio al menos de que una mujer está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, tiene casi el deber ético de denunciarlo. Exacto. ¿No? Qué importante lo que dices, Hugo, con respecto al tema de que incluso si yo sospecho, yo tengo que hacer esas denuncias, ya, porque efectivamente una denuncia temprana permite, sabemos que ya hay estudios, está comprobado que la violencia va en escalada, ya empieza desde lo mínimo y va subiendo, digamos, en nivel de agresión, de riesgo, de daño. Entonces, en ese mismo sentido, en la medida que actuamos de manera preventiva, podemos evitar que esa situación de violencia llegue a casos mucho más extremos, que es lo que evidentemente siempre vamos a estar digamos, enfocados a evitar que eso suceda. Perfecto. Cuando uno es testigo de esto, ¿cuál es el camino más corto para dar aviso de que algo puede estar pasando en la casa A, B o C? ¿Los fonos de emergencia de las policías o hay algún fono específicamente para ello? Yo creo que siempre es bueno el fono 1455, como le decía, que tiene un horario bastante extendido de funcionamiento. Es un fono que nos va a dar orientación, y por lo tanto yo voy a poder dar a conocer todos los antecedentes que me están dando indicios de que ahí está pasando algo. Entonces, efectivamente voy a tener ahí información que me va a decir, no, esto es grave, vaya y denuncie inmediatamente, o les van a dar toda la orientación de cómo actuar frente a la situación que yo puedo estar siendo testigo. Entonces, acá, claro, yo creo que el llamamiento siempre es a anticiparnos, a evitar y sobre todo a educar, porque yo creo que muchas veces, y nos pasa, yo quiero ser súper clara en esto, que nos pasa que la violencia tiene una forma bien, ¿cómo poder decirlo?, como sutil en su forma de actuar, que cuesta reconocerla muchas veces. Entonces, frente a eso, la educación es fundamental, y es lo que hacen nuestros programas de prevención, es identificar, trabajar con las organizaciones con respecto a dar cuenta de cuándo yo efectivamente puedo estar frente a una situación de violencia, porque lamentablemente la violencia se normaliza mucho, ya se naturaliza, se normaliza, y hay muchos prejuicios también que la rodean, la blindan. Entonces, en ese mismo sentido, acá tienden a confundirse ciertos elementos que muchas veces están asociados a esta cosa romántica, a esta cosa que, claro, no se mete a mi teléfono, revisa mi información, mi correo, qué sé yo, es porque me quiere, no quiere que me pase nada malo. O muchas veces también dicen que caemos en eso: mira, aquí está mi teléfono, revísalo, no escondo nada. Pero eso no corresponde, o sea, nosotros no tenemos por qué andar en el fondo, porque siempre tenemos que tener un apartado de privacidad. Entonces, en ese mismo sentido, yo no tengo por qué entregar mi privacidad para que la otra persona la revise y pueda dar cuenta de que efectivamente no estoy engañando, que no estoy, no sé, pues empiezan todo este círculo de actitudes que terminan en situaciones de violencia. Directora, tú recién hacías una referencia al tema de la territorialidad, y Senos es una región que tiene sus particularidades, y te quería preguntar, los casos de violencia que se pueden eventualmente dar en la ruralidad y en el ámbito urbano a veces son distintos
¿Es diferente lo idiosincrático fundamentalmente en el campo a lo que pasa en las ciudades? Sí, sabes que, Hugo, nosotros hemos estado haciendo un análisis de cómo muchas veces se da este fenómeno acá. Y hemos querido de alguna manera, no sé si decirnos, pero como desenmarcarnos de lo que es el resto del país, ¿ya? Porque yo creo que no podemos perder de vista que nuestra región tiene particularidades que no están en el resto del país. ¿A qué voy con esto? Y con lo que tú estabas planteando, en que muchas veces acá las mujeres que somos víctimas de violencia de alguna manera, son más que víctimas, son sobrevivientes. ¿Y por qué lo planteo desde ese punto de vista? Porque acá todos nos conocemos, es chico, ¿ya? Lo que significa que efectivamente yo puedo encontrarme con el agresor en la misma calle, compartir algunos espacios en común, tenemos un hospital, tenemos 2, 3 supermercados. Entonces la probabilidad de que una mujer que es víctima de violencia se encuentre con su agresor es mucho más alta, ¿ya? Y eso tiene implicancias súper fuertes, porque en el fondo tenemos que trabajar de otra manera las medidas de protección, tenemos que trabajar de otras formas todo el tema de violencia, y eso mismo también se enfoca en el tema de la ruralidad. O sea, nosotros estamos súper claros que, por ejemplo, en lo rural hay mujeres que viven en lugares donde justamente no hay señal. Y para poder salir a hacer un llamado telefónico tienen que caminar, desplazar si no tienen señal. Esa mujer, ¿cómo solicita ayuda? ¿Cómo nos llama al 1455? Entonces, yo creo que hay hartos elementos en nuestra región que le da ciertas particularidades de cómo este fenómeno se va moviendo, desarrollando en el territorio, y yo creo que nosotros como servicio tenemos que irlas pesquisando y generando nuevas estrategias para poder abordarlas, porque si no quedamos cortos, es así de simple. Entonces, nuestros esfuerzos se tienen que ver redoblados para poder identificar estas dinámicas y generar estrategias para poder abordarlo. Entonces, en ese mismo sentido, en la ruralidad ya evidentemente está súper claro, es súper reconocido que efectivamente las dinámicas sociales, culturales son mucho más machistas, por llamarlo de algún modo. Sabemos también que la ruralidad en sí misma tiene procesos sociales también distintos, donde hay una migración campo-ciudad y donde las mujeres están quedando en el territorio, donde están siendo también cuidadoras de personas mayores, pero también se ven mucho más expuestas también al tema de violencia, sobre todo por la naturalización y el arraigo de este machismo en ese territorio, pues en esa particularidad. Por supuesto. Buen punto ese, ¿eh? Sí. Descolgarse un poco de la realidad país o de este concepto de medir todo a rajatabla. De repente es bueno tener la diferenciación territorial. Hablando de prevención hoy día, ¿en qué ámbitos sociales está instalándose la política de prevenir? Te lo pregunto porque hay voces que incluso han propuesto llevarlo al ámbito educativo escolar tradicional, digamos, a la enseñanza básica, incluso a la preinfantil, a la prebásica. ¿Es viable como país de repente empezar a transitar por un modelo donde precisamente se pueda hacer de la prevención de las violencias algo que no solo involucre a las personas adultas, sino que también a los más chicos también, para que lleguen a la adultez con otro paradigma en torno al tema? Sí, completamente. Yo estaría totalmente de acuerdo con ello, porque como decía en un inicio, esto también se trata de socialización y de educación. Ya, entonces yo creo que entre más temprano comencemos a abordar esto como un problema y empecemos a generar estrategias y acciones encaminadas a educarnos en esta materia y reconocer que la violencia en ninguno de sus tipos, estilos, ámbitos, como queramos llamarlo, no es buena. Entonces yo creo que efectivamente sí, yo creo que deberíamos transitar a instalar en los modelos educativos más pequeños esta temática y irla adaptando. Sí, yo creo que por eso yo digo, aquí hay un desafío no tan solo para nosotros como servicio, sino que para todos como Estado y para todas las institucionalidades públicas, los diferentes sectores, de poder ir instalando esta temática desde cada ámbito. Entonces yo creo que efectivamente dentro de la educación va muy de la mano y me parece del todo pertinente. Otro tema que también se instaló con mucha fuerza, un poco desmitificando que la violencia solo se ejercía en los ámbitos de los grandes, de los adultos, fue cuando se instalan algunas campañas desde el Servicio de Prevención de Violencia en el pololeo. Eso da cuenta de que también a mayor temprana edad se están generando episodios de violencia entre
parejas, digamos, que tienen 16, 17 años, que preadolescencia, juveniles, ¿eso también son señales de alerta que hay que considerarlas, Patricia? Sí, completamente. Yo creo que, por eso digo, yo creo que aquí nosotros también tenemos que avanzar, Hugo, en un tema de que los servicios públicos no solo somos ejecutores de políticas públicas, ¿ya? Yo creo que aquí también hay un desafío en que tenemos que mirarnos, observar la realidad y generar propuestas de trabajo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que yo he estado observando y que lo he puesto ya sobre la mesa en los diferentes espacios como que participamos, como el STOP, que es este sistema táctico operativo de Carabineros donde se dan las estadísticas, logramos identificar y pesquisar desde el servicio también que justamente las denuncias que han estado ingresando a Carabineros en el marco como de violencia en el pololeo, las víctimas no quieren ser contactadas por el servicio, han decidido no ser contactadas por el servicio. Entonces nosotros también estamos mirando, por eso digo, cómo se va moviendo esto, porque también eso me está dando señales de algo. Ya efectivamente nosotros estamos recibiendo, porque trabajamos con los consentimientos informados, no podemos contactar a una mujer que no desee que en el fondo el servicio se acerque y pueda entregar todo el apoyo psicosocial que nosotros entregamos, pero justamente fíjate que hemos estado observando que hay un rango de la población que va entre los 16, 17 a los 25, que la gran mayoría nos está diciendo que no, ¿ya? Entonces ahí también encendimos las alertas y estamos pensando como servicio estrategias para poder hacer justamente en materia de prevención, de llegar a este grupo de población para que sepan cuál es los apoyos que nosotros brindamos como servicio, porque finalmente igual es una señal importante. Entonces ahora con la nueva ley integral se reconoce la violencia en el pololeo, es un delito y por lo tanto es importante que la población también se vaya enterando de eso. Recalquémosle a la gente, ¿no? La violencia física, lo decíamos, es como la más conocida, la que más genera portadas de medios de comunicación, la que es más mediática, pero hay otros tipos de violencia que también se ejercen tal vez de una manera mucho más silenciosa, pero que también van mellando las relaciones, van devastando la integridad, la dignidad de las mujeres. ¿Cuáles son, después de la violencia física, las más significativas, Patricia? O sea, tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia institucional, la violencia política. Yo creo que hemos ido avanzando harto en materia de género y conocimiento, en el sentido que se han ido logrando visibilizar todos estos tipos de violencia, y por eso decía al comienzo de la entrevista que por eso es tan importante la educación, porque yo te puedo hablar de violencia económica, pero dice uno, ¿qué es la violencia económica? ¿Cómo podrían violentar económicamente? Y ahí es cuando los equipos hacen el trabajo de socializar y educar a la población en general, que es por ejemplo cuando te controlan el tema económico. Claro. O te pasó esto y con eso te tienes que batir toda la semana. Exacto, claro. O que tengas que estar diciendo necesito plata para comprar tal cosa y que hay un control, digamos, sobre el recurso económico. La violencia patrimonial, que es muy fuerte en esta región y que tiene que ver justamente cómo las mujeres acceden, por ejemplo, al tema de heredar terrenos, por ejemplo, que es una cosa que es como muy parte de la realidad acá de la región. Casi siempre hay problemas asociados a ello y casi todos estos pasan a los hermanos, a los padres. Ahí se nota el patriarcado. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ese nivel de reflexión y de educación con la gente para que las vaya identificando, porque después uno dice, oh, sí, a mí me pasó. Tuvimos un taller hace súper poquito en Ibáñez y lo hicimos con personas mayores, ¿ya? Y ahí nosotros le hablamos de la violencia patrimonial y era así como que... A muchos le hizo sentido. Exacto. Claro. Fue como, wow, no sabíamos y no sé qué. Entonces, de eso se trata un poco el tema de prevención, de ir instalando estos temas y que las personas se vayan dando cuenta, porque, insisto, uno de repente lo vive y dice, chuta, no tenía idea, pero cuando uno lo expresa en lo práctico, cómo se manifiesta, ahí uno lo va identificando y dice, sí, chuta, a mí también me pasa. Claro. Mirando el territorio íntegro, antes todo se circunscribía casi exclusivamente a Puerto Aysén y Coyhaique, pero hoy día hay un centro de atención en Cochrane que atiende a toda la zona sur de la región, particularmente Cochrane, Villa O'Higgins y Tortel. ¿Eso es un avance, director, el poder contar con ese dispositivo también en ese sector de la región? Sí, para nosotros es un avance tremendo, nos tiene muy, muy contenta, porque la instalación de esta infraestructura físicamente
en Cochrane ha permitido que se vaya instalando este tema de género, de violencia, y digo de género porque se armó incluso hasta una mesa provincial de género allí. Se activó la institucionalidad y se daba algo que a mí me parece muy importante, que logramos que 3 alcaldes se pusieran de acuerdo para poder trabajar en colaboración con el centro. Claro. Y ahí tenemos Cochrane, Chile Chico, tenemos Caleta Tortel y tenemos Villa O'Higgins. Entonces este centro ha logrado irradiar en el territorio y convertirse en el fondo en una posibilidad real y cierta de acceso de las mujeres a la oferta de nuestro servicio. Entonces nosotros estamos súper contentas, súper satisfechas. Fue un desafío, tuvimos que pelearlo a nivel central porque en esta región malamente los números nunca nos dan para poder justificarlo. Exacto. Y sabemos que tiene que ver con el funcionamiento propio del Estado, pero fue una pelea que se dio allí y finalmente logramos instalarlo en Cochrane y nos tiene muy, muy contento el trabajo que se está haciendo allí. Una última pregunta, directora. ¿Los municipios cómo se portan en este tema? Tenemos 10 municipios donde también uno sabe, la primera puerta casi que se golpea cuando hay un problema de cualquier índole es la municipalidad. ¿Hay municipios bien empoderados con esta temática, otros no tanto, otros que definitivamente no han pescado mucho el tema? Sí, los municipios para nosotros sí o sí son nuestros aliados estratégicos para estar presentes y llegar al territorio. Con ello generamos muchas acciones colaborativas. Nosotros, desde que yo llegué al servicio, pasamos de que todo, por lo mismo que hablamos de los números, la oferta estuviera concentrada en Coyhaique y en Aysén. Hoy día estamos en 8 de las 10 comunas de la región con distintos programas y eso nos ha permitido tener un trabajo mucho más cercano con los municipios. La verdad es que en términos generales, si yo hago un balance, hemos tenido muy buena acogida por parte de los municipios. Hay una buena relación, hay buena colaboración y eso para nosotros también ha sido como un avance y una ganada que hemos tenido en este corto tiempo, porque creo que, insisto, para nosotros son la extensión del servicio de alguna manera en los territorios para poder llegar a las mujeres y poder, sobre todo con el tema de nuestra oferta en los distintos ámbitos, porque no solamente trabajamos el tema de prevención. Perfecto. Y una última cosa. Generalmente cuando la comunidad escucha hablar de género, el concepto como que tiende a politizarlo. Yo el otro día traté de ser pedagógico y dije que no había que mirarlo con un sesgo político. Fundamentalmente, ¿de qué hablamos cuando decimos los servicios tienen que incorporar un enfoque, una mirada de género? Estamos hablando de qué cosa fundamentalmente, Patricia Baeza, directora del CERNAMEC, para que la gente rompa ese mito que el concepto género es de derecha, de izquierda o de centro, que es un poco la interpretación que se le da hoy día. Así en palabras muy, muy concretas, el género es una categoría de análisis, ¿ya? Así, de manera muy, muy sencilla. Y cuando nosotros hablamos de que se incorpore en el tema del Estado, es simplemente que los servicios públicos tengan la capacidad de ver que la decisión y la acción que yo voy a tomar como servicio público tiene un impacto distinto cuando se trata de hombres y mujeres. Y eso en todo el ámbito, salud, educación, el MOP, lo que sea. Eso es, simplemente así de manera muy, muy sencilla. Es decir, más masculinizados hasta los más todos. feminizados. En el fondo es que la decisión o la acción que yo voy a hacer, que incluso puede ser pavimentar una calle, eso va a tener un impacto muy distinto en hombres y mujeres. Y tener la capacidad de dar cuenta y visibilizar ese impacto es tener enfoque de género, porque yo voy a tomar las medidas necesarias para que eso en el fondo se equilibre un poco y genere mayor igualdad. Exacto. En términos muy sencillos es eso. Ahora, lo más politizado en realidad es el feminismo, ¿ya? Que eso sí tiene que ver con una posición política, pero política no partidista, sino que una política en el sentido de que cuál es mi mirada con respecto a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. ¿Ves? Además de prevención, hablamos de pedagogía. Hay que usar bien el lenguaje, no hay que estereotipar, no hay Exacto. que prejuzgar, hay que tratar de ser muy open mind en esto. Y esa es la pretensión de este programa, que partió con Patricia Baeza Cabezas, la directora del CERNAMEC, que prosigue el próximo jueves y así durante 6 semanas para ir adentrándonos más en profundidad en cómo podemos aportar desde lo doméstico, desde nuestro metro cuadrado, a prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Este ha sido nuestro primer capítulo. Gracias, Patricia, que le vaya muy bien y fue un placer tenerla por acá. Muchas gracias por la invitación.
Nos despedimos el próximo jueves en este mismo horario y en este mismo espacio, el segundo capítulo de este ciclo de programas. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Recordemos que prevenir la violencia es tarea de todas y todos. En Aysén, levantamos la voz por una vida libre de violencia y con igualdad de derechos. Voces de Aysén. Paremos la violencia contra las mujeres. Este proyecto es financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén.